Estamos aquí nuevamente en la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón. Y un saludo muy especial para todos los oyentes de la visiónradio.net. Y especialmente saludamos a todos nuestros fieles oyentes de la nave de los misterios. Y hoy, como siempre, venimos a tocar otro tema de interés. Pero antes les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden buscarnos también en la nave de los misterios oficial, así nos buscan con ese nombre en Facebook, y de esa misma forma nos encuentran en YouTube. Bueno, y también saludamos a todos los que nos ayudan continuamente con el programa La Nave de los Misterios. Saludamos a Alexia Ríos, que se encuentra ahí en la cabina, a Tania Altamirano, a Maggie Maclón, que se encuentra ahora en traducción, y también a Alejandra Valderrama, que nos ayuda con todo lo que es la publicidad. Pero bueno, vamos a introducirnos en el tema de interés de este día para que nos ayude a tener comprensión creadora. Ese es el tema, comprensión creadora. Y hemos colocado en el título, en el subtítulo, hemos colocado una frase interesante. Dice: la comprensión convertida en resorte secreto de la acción es formidable, maravillosa, edificante y esencialmente dignificante. Samael Aún Beor. Entonces, vamos a ver este tema. Este tema, la idea es que lo hagamos en una actitud meditativa, en una actitud reflexiva, irlo descubriendo dentro de nosotros, porque de verdad que si nos esforzamos por comprender todo lo que sucede en nuestra vida, nos liberamos de muchas situaciones difíciles, de muchos problemas. Entonces, tener comprensión es practicar el disolver problemas. ¿Quién no tiene problemas? La vida es un problema continuo, ¿no? Pero la clave es disolver los problemas y volvernos en expertos en ese aspecto. Sin comprensión en la propia vida, uno comete tantos errores. Solamente basta uno mirar atrás y se dará cuenta de aquello. Mientras no llega la comprensión, uno entiende, pero no comprende. Podemos entender tantas cosas en la vida, entender lo que pasa en el mundo, entender lo que pasa en nuestro hogar, entender lo que pasa a nuestro amigo, a la economía personal y mundial, entender lo que pasa con la política, o entender lo que pasa con la pandemia, el coronavirus que estamos viviendo. Pero comprender es diferente. Entonces vamos a hacer una diferencia grande entre entender y comprender. Y hablemos con claridad. Comprender es del corazón y entender es de la cabeza. Cuando uno entiende las cosas, no se sorprende. No se sorprende uno mucho porque son racionamientos intelectuales, son pensamientos. Y hasta entender las cosas es un poco aburrido porque no hay un elemento sorpresa. Cada uno, cuando uno comprende que hay un elemento sorpresa, y cuando aparece este elemento sorpresa, alegra el corazón, produce alegría, es como especie de una liberación. O sea, no es producto del pensamiento. Pensar, en continuo pensamiento nos mantenemos.
Y muchos de los pensamientos son absurdos, son incoherentes. Y entonces por eso inclusive nosotros podemos tener mucha duda de la forma como pensamos. Está bien si tenemos mucha duda de la forma como pensamos, si somos creativos, si la duda viene para conectar con la verdad. Cuando uno comprende, eso te puede dar una gran alegría, pero también comprender te puede dar un gran dolor, porque comprender significa ver las cosas como son, y no como tú crees que son, no como creemos que son. Entonces, esto es algo fundamental, revisarlo dentro de nosotros, porque se trata de entrar en la comprensión para liberarnos de nuestras mentiras, de lo incoherente y aquello que nos ha llevado a cometer tantos errores. La clave es que nosotros conectemos con la comprensión creadora. La comprensión creadora que nos libera. La comprensión creadora que nos lleva a ver la vida desde un punto de vista muy diferente, algo novedoso. Es como un viaje, una continua vivencia, un continuo descubrir. Y eso es lo que hacemos en la nave de los misterios. Eso es lo que hacemos aquí en este programa. Uno debería comprender cada 10 segundos, cada instante. Si supiéramos comprender cada cosa cada 10 segundos, viviríamos en éxtasis, viviríamos en felicidad. Entonces, esto es algo bien importante, porque el ser humano anda en busca de la felicidad. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ir a la comprensión. Pero nosotros vivimos siempre en un entendimiento. Entendemos las cosas intelectuales y es un poco aburrido entender lo intelectual. O sea que comprender es algo como en los niños que viven de asombro en asombro, viven como en investigación, como aquel niño, aquel bebé que comienza a caminar y se asombra al correr, al caminar. Y por eso aquellos niños viven alegres continuamente. Pero esa capacidad de asombro, lastimosamente, se va perdiendo a medida que van pasando los años. Supuestamente, a medida que van pasando los años, se supone que uno va a estar bien, ¿no? En realidad el que está bien es aquel niño que vive en continuo asombro. Esto lo hemos perdido y hemos perdido esa capacidad de volvernos niños. Entonces es importante porque la sabiduría gnóstica, toda ella debería ser comprendida. Todo lo que hablamos aquí debería ser comprendido. Lo que hablamos aquí en este programa, si lo pasamos al corazón, puede llevarnos a un éxtasis. Por tal motivo, siempre debemos de tener el corazón bien abierto y estar atentos que no aparezca la mente, la memoria y que nos limite, porque conectamos con los misterios del corazón, porque cuando conectamos con los misterios del corazón produce una liberación de muchas ataduras, de creencias, de pensamientos que se vuelven leyes y nos dejan en un laberinto lleno de oscuridad. Entonces vamos a descubrir aquello, en aquellos momentos donde nos metemos en esos laberintos de oscuridad, donde caemos como especie en una cárcel, como el tema que habíamos hablado anteriormente. Entonces, es necesario comprender. En este programa hablamos de gnosis, de la filosofía gnóstica. También tenemos que decir que cuando uno comprende la enseñanza gnóstica, se va enamorando de ella y se va comprometiendo y se siente atado a ella.
y empieza a pensar en función de lo que ha comprendido, en función de la sabiduría. ¿Y qué sucede? Comienzas poco a poco a cambiar tu forma de pensar y de actuar. Y vas atrayendo a tu vida la serenidad, la armonía. Se van activando dentro de tu interior esas virtudes. Y cuando esto sucede en el corazón, se alegra. Esto es entrar en contacto con la paz interior. Eso es entrar en una especie de liberación. Y en realidad es una liberación. En realidad es una forma de vida totalmente diferente. Es conectarnos con el corazón, es conectarnos con nuestras virtudes, es conectar con la armonía, es aprender a ser normales, porque el ser humano cree que es normal, pero lastimosamente nos dejamos amarrar por los pensamientos, nos dejamos amarrar por el intelecto, y entonces, claro, nos limitamos. Entonces no puede florecer el corazón. Y en el corazón está la comprensión, está el asombro, está la felicidad. Y hay que caminar hacia allá. Pero tenemos siempre un problema. ¿Y cuál es el problema que siempre nosotros tenemos? El problema es la memoria. Porque nosotros vivimos de acuerdo a la memoria, de acuerdo al pasado. Tenemos nosotros una visión del presente basado en el pasado. Entonces, aquellos eventos vividos del pasado se quedan muy marcados y queremos que el presente sea como el pasado, o creemos y pensamos que el futuro va a ser como el pasado. Entonces, no hay elemento de cambio. Estamos aferrados a un pasado, a una manera de ver las cosas. Entonces se trata de ir de instante en instante. Por eso que es necesario que la nueva generación entienda que repetir como disco viejo, todo lo que dice la memoria, está errado. No significa haber comprendido a fondo estar repitiendo los sucesos del pasado. Recordar no es comprender. De nada sirve recordar sin comprender. El recuerdo pertenece al pasado. Es algo muerto, algo que ya no tiene vida. Y en la primera parte estábamos hablando sobre lo que es la comprensión convertida en un resorte secreto de la acción, que es algo formidable, maravilloso para llevar nuestras vidas. Estamos hablando del asombro de los niños, de los recién nacidos, cuando se asombran de su cuerpo, de ver los padres, de ver la madre, se asombran de todo, es algo maravilloso. Y claro, inclusive hasta los niños, los bebés, hasta tienen una belleza física, una belleza divinal. Claro, poco a poco que vamos creciendo, aquello se va perdiendo. Y estamos hablando también de que un obstáculo bien grande es la mente. Anteriormente hemos hablado de la mente, ¿no? Y nos damos cuenta nosotros que la mente a nadie lleva a ser feliz. O sea, quiere decir que nosotros continuamente vivimos en la mente. Y la mente no tiene que ver nada con la comprensión. La mente es de la cabeza. Y lo que es la comprensión es del corazón. Entonces, en resumidas cuentas, estamos hablando de meternos dentro del corazón, de abrir un espacio, aprender a ingresar al corazón, pero tenemos que ser cuidadosos porque en la mente existen muchos pensamientos, muchas memorias, y estas memorias no permiten que nosotros conectemos aquello que es bello y real. Comprender es algo inmediato, directo, algo que vivenciamos intensamente, algo que experimentamos muy profundamente.
y que inevitablemente viene a convertirse en ese verdadero resorte íntimo de la acción consciente. Por eso recordar, remembrar es algo muerto, pertenece al pasado. Desgraciadamente se convierte en ideal, en lema en nuestras vidas. Se convierte en una idea, en idealismo que queremos imitar mecánicamente y seguir inconscientemente. Nos pasa aquello muy de seguido, que queremos volver a repetir aquello muerto, aquello del pasado. Entonces, desgraciadamente aquello se vuelve como una ley, como una forma de vida. Y hay que observar y ver bien aquello. Una de las claves siempre que nosotros practicamos continuamente es aprender a vivir la vida de instante en instante, verlo todo como nuevo. Así lleguemos a nuestro cuarto, a nuestra cama, verlo todo como nuevo. Cada instante, si un ejemplo, si yo voy de mi sala, voy al cuarto, aprovechar aquel instante y vivirlo todo sin pensar en nada. Cuando yo voy de mi casa al trabajo, vivir ese instante sin pensar en nada. Vivir la vida en muchos momentos, en muchos instantes, para no darle oportunidad a la mente, porque la mente siempre quiere estar pensando y pensando. Y lo utiliza mucho con la memoria. Y nos dejamos atrapar con la memoria. Pero si ya practicamos lo que es lo novedoso, se vuelve algo maravilloso. Por eso de acomodar la acción a la recordación, eso de tratar de modificar la acción para que coincida con los recuerdos acumulados en la memoria, es algo artificioso, absurdo, sin espontaneidad y que inevitablemente solo puede conducirnos al error y al dolor. Por eso hay que verificar nosotros, observarlo con claridad, aquellas acumulaciones de la memoria. Y lo más difícil de todo aquello es que esa forma de comportamiento nos lleva a un error y eso produce dolor. O sea, que quiere decir que todo lo que hay de dolor en nosotros es producto de un error que hemos cometido. Hemos cometido un error. Entonces es importante también que con la comprensión liberarnos del dolor. Con la comprensión también hacernos conscientes si es correcto sufrir tanto por aquello, por X o por Y. Porque a veces le damos mucha importancia a algunos aspectos y aquello multiplica el pensamiento y al multiplicarse el pensamiento se produce un gran dolor. Y son vivencias del pasado que las atraemos continuamente al presente y entonces no podemos disfrutar la vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso de pasar exámenes, eso de pasar el año, lo hace cualquiera que tenga una buena dosis de astucia y de memoria. Por eso es que nosotros estamos condicionados desde la escuela, nos tienen condicionados a aquello de la memoria. Y nuestros profesores, los que nos hayan guiado a nosotros, influyen mucho sobre nuestra memoria o nos invitan a que nos esforcemos por la memoria y nos llegan a hacer pensar de que lo fundamental en los estudios es la memoria. Y resulta que esta memoria no nos permite a nosotros comprender. Por tal motivo, decimos que los defectos psicológicos que viven en nuestro interior los podemos entender, pero no necesariamente comprender. Hablemos de lo que son la ignorancia, la fantasía, el dolor en los 7 pecados capitales. Hablemos de la ira. La ira
Es el enojo que nos impulsa a repeler con violencia lo que nos desagrada. Lo contrario a la ira es la dulzura. Pero cuando hablamos de la ira, nos damos cuenta que en la ira existe ignorancia, falta de sabiduría. Quiere decir que hay que hacernos conscientes que el comportamiento que tenemos con la ira, en todas las ocasiones, es absurda y toda falta de sabiduría. Y cuando tenemos un pensamiento absurdo, porque aparece esta forma, esta violencia, que no es solamente violencia contra los demás, sino violencia contra nosotros mismos, produce una fantasía. Y cuando se produce una fantasía, quiere decir una forma de pensar equivocada, muy profunda. Nos amarramos a esa forma de vivir y aquella ignorancia, aquella fantasía que produce la ira, termina en dolor. O sea que hay que hacernos conscientes, hay que comprender lo que hace la ira en nosotros. Un pequeño monstruo, un pequeño demonio que de vez en cuando se activa en nosotros. Entonces, cuando aparezca aquel defecto de gran poder, es necesario nosotros buscar la paciencia, es necesario buscar la dulzura, es necesario nosotros acallar la mente, es necesario nosotros activarnos físicamente para no darle oportunidad a la ira. Porque si dejamos que la ira actúe en su ignorancia, en su fantasía, produce dolor. Esto hay que llevarlo a la comprensión. Y la comprensión siempre la adquirimos cuando nosotros en reflexión serena, en meditación, nos sentamos a ver aquello con tranquilidad. También, ¿qué decir de la codicia? La codicia es el deseo desordenado de los bienes terrenales para nuestro propio beneficio. Eso de querer y querer y querer más y más y más es producto de la ignorancia, producto de nuestra propia fantasía. Y aquello produce el dolor, porque llegará un momento que no podemos adquirirlo todo. Entonces llegamos a pensar y a creer que tenemos que tener esto, aquello y lo otro. Y cuando no tenemos aquello que queremos, se produce un dolor, y no solamente a nosotros, que le podemos causar un dolor a nuestros seres queridos o a aquello que nos acompañan. Y también existe lo que es la lujuria. La lujuria es un apetito morboso de los placeres sexuales. Y ahí también encontramos la ignorancia, la fantasía, el dolor. Ahí encontramos todo lo que no pertenece a la comprensión. Entonces nosotros necesitamos comprender aquello. Si nosotros comprendemos aquello, nos conectamos nosotros con la castidad. Y la castidad es la forma correcta de llevar una sexualidad. Y cuando se lleva una forma correcta de llevar la sexualidad, esto produce armonía en la mente y en el corazón. Entonces hay que nosotros escaparnos de esta ignorancia, darnos cuenta de aquella ignorancia, esa falta de sabiduría, y hacernos conscientes que el placer y más placer produce profundo dolor en el ser humano. Estamos hablando sobre la comprensión creadora, la necesidad de iluminar nuestro interior, la necesidad de crear luz en nuestro interior, en nuestras vidas, y tener aquella actitud de descubrir lo nuevo, tener aquella actitud de resolver muchas situaciones de nuestra vida. Y decíamos en el comienzo del programa que si nosotros tuviéramos comprensión de instante en instante, viviríamos en un continuo éxtasis, viviríamos en una continua alegría. Y eso es algo formidable. Y también hemos estado hablando sobre lo que son los 7 pecados capitales
y cómo en ellos encontramos ignorancia, fantasía y dolor. En realidad, en muchos estados equivocados de nuestra vida, o en todos nuestros estados equivocados de nuestra vida, siempre existe ignorancia, fantasía y dolor. Entonces necesitamos ser unos buenos científicos, observar, porque aquel que medita profundamente se vuelve un científico de su interior, un científico de su psicología, un científico de la vida, y comienza a descubrir. Es convertirnos en verdaderos sabios de nuestro interior. En realidad, en esos tiempos de crisis, de tantos sufrimientos que nos rodean a nuestra vida, pues es necesario nosotros buscar la sabiduría, es necesario comprender qué pasa con la vida, es necesario hacernos conscientes de lo que pasa ahora mismo con la política, lo que pasa ahora mismo con el coronavirus. Y cuando se produce la comprensión, la mente se queda tranquila, se queda alegre, porque la mente quiere comprender. Entonces, por eso ella pregunta y pregunta. Y cuando en la mente hay mucho movimiento, pues produce sufrimiento. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos hablando en este punto sobre lo que son los 7 pecados capitales. Y los 7 pecados capitales, estamos hablando de lo que era la ira, estamos hablando de lo que es la codicia, y estamos hablando de lo que es la lujuria. Creo que tenemos que ir poco a poco entendiendo y comprendiendo que la degeneración de la humanidad se debe al mal uso que hace de la energía sexual. Necesitamos saber manejar el mercurio de los sabios, la energía sexual, la energía creadora, porque lastimosamente el ser humano no sabe dirigir su sexualidad. El ser humano cree y piensa que es placer y placer. Y no se dan cuenta, el ser humano, inconscientemente, no se da cuenta que esto es puro dolor cuando se multiplica la sexualidad de una forma degenerada. Lastimosamente, esta parte de la lujuria es incomprendida. Y puede ser que nosotros entendamos lo que estamos hablando ahora de la sexualidad y que muchos digamos, ay, se tiene razón en aquello que se está comentando, pero que no vayamos a la comprensión. Porque si nosotros encontramos la comprensión de cómo llevar nuestra sexualidad, nos liberamos de 1001 problemas, de 1.000.000 de problemas. Ahí está la simiente, ahí está la pureza del ser humano. Y seguimos hablando sobre lo que es la envidia, que es la capacidad de aquellas personas que quieren basar todos sus actos de su vida en los ideales, en teorías y recuerdos de toda especie, acumuladas en las bodegas de la memoria. Andan siempre de comparación en comparación, y de donde existe comparación, existe también envidia. Esas gentes que comparan sus personas, sus familiares, sus hijos, con los hijos del vecino, con las personas vecinas, comparan su casa, sus muebles, sus ropas, todas sus cosas con las cosas del vecino o de los vecinos o del prójimo, comparan sus ideas, la inteligencia de sus hijos, con las ideas de otras gentes, con la inteligencia de otras personas, y viene la envidia que se convierte entonces en ese resorte secreto de la acción. La envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. Y uno sufrir por el bien ajeno, ¿no creen que esto es falta de lógica? ¿No creen que eso es algo de ignorancia? Que esto es
indiscutiblemente esto nos llevará a una fantasía. Esto es algo totalmente ilógico. Y hay gente que sufre terriblemente y que muere de envidia. Y claro, lo que es la ignorancia, fantasía de la envidia, termina en dolor, termina en un gran sufrimiento. Para desgracia del mundo, todo el mecanismo de la sociedad se basa en la envidia y del espíritu adquisitivo. Todo el mundo envidia a todo el mundo. Cuesta aceptar aquello, ¿no? Cuesta aceptar aquello porque hay unas envidias que envidiamos ciertas situaciones y lo que pasa que la envidia nos lleva a imitar. Envidiamos las ideas, las cosas, las personas y queremos adquirir dinero y más dinero, nuevas teorías, nuevas ideas que acumulamos en la memoria, nuevas cosas para deslumbrar a nuestros semejantes. Aquí hay ignorancia, aquí hay fantasía, aquí existe dolor. Entonces necesitamos buscar, no solamente entender, sino comprender. ¿Y cómo funciona la gula, queridos oyentes? Bueno, la gula es el apetito desordenado en beber y comer. Lo entendemos, sí. Pero vamos a comprenderlo entre nosotros mismos. Que es algo ignorante uno querer colocar algo en su cuerpo más de lo que necesita. Aquello es una gran fantasía. Y cuando uno coloca tantas cosas en el cuerpo, cuando uno come tanto, indiscutiblemente produce dolor, porque el cuerpo se deteriora. Entonces, debemos de estar atentos a aquello, cómo funciona la gula. Para todo aquello se necesita ser reflexivos. Para todo aquello se necesita parar la vida en un momento y mirarnos nosotros si seguimos en aquel comportamiento. ¿Y qué es el orgullo? Orgullo cuando nos sentimos muy superiores a los demás o nos sentimos muy inferiores a los demás, que no sabemos encontrar nuestro puesto, no sabemos encontrar el lugar donde debemos de estar. Para yo poder comprender el orgullo, debo comprender lo que es la humildad. Y la virtud de la humildad que nos hace reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. O sea, hay que buscar la humildad. En esos tiempos es importante conectarnos con la humildad. Y no aquella humildad de pobreza o de riqueza, no estamos hablando. Una humildad interior, porque alguien puede tener mucho dinero y ser una persona humilde. Y alguien no puede tener ni con qué comer y ser una persona muy orgullosa. Es aquella persona que le cuesta sacar la mano para pedir. Como aquel que quiere ser orgulloso con su dinero. Aquel que lo tiene todo, pero que le cuesta recibir. También existe ahí orgullo. Entonces hay que utilizar siempre la conciencia. Este tema que estamos hablando hoy lo podemos ver desde la mente. Y desde la mente podríamos decir que esto ya lo hemos oído. Pero si lo escuchamos con el corazón, pues se vuelve creatividad, produce creatividad en nosotros, produce comprensión. También podemos hablar de lo que es la pereza, que es el deseo de no trabajar. Es algo verdaderamente ilógico. ¿Cómo así que uno no quiere trabajar? La clave de la vida es trabajar, es el sacrificio. Y claro, esto produce una fantasía, produce un dolor muy grande. También comentamos que los pecados capitales son cabeza de muchos otros defectos, que mezclados entre sí forman un enorme complejo de inconsciencia, de tinieblas que producen ignorancia, fantasía y dolor.
Entonces, definimos lo que es la comprensión en la filosofía gnóstica. Hasta recordamos que la comprensión viene del corazón y el entender es de la cabeza. Y que en muchas oportunidades nosotros lo que hacemos es entender, o normalmente el ser humano entiende, mas no comprende. Cuando uno comprende, produce alegría, produce un gran asombro en nuestro interior y se produce como una liberación, es encontrarnos con algo totalmente nuevo. Por eso es importante comprender cada instante, cada momento que pasa en nuestra existencia. Comprendernos quiénes somos. El ser humano piensa y cree quién es, pero lastimosamente el ser humano no sabe quién es. Comprender en qué punto nos encontramos y comprender hacia qué punto vamos. Y lastimosamente hay que decir que cuando estamos muy perdidos o cuando el ser humano está muy perdido, ni siquiera entiende en dónde está y ni siquiera entiende para dónde va. Entonces, primero que todo necesitamos darnos cuenta de lo que pasa con nosotros. Si llevamos la vida como la llevamos, ¿a qué punto vamos? Yo no lo sé, cada cual lo tiene que descubrir. Yo sé en qué punto me encuentro y si sigo con este comportamiento, yo sé a qué punto voy a llegar. Entonces, cada cual tiene que definirlo aquello, ¿no? Y primero que todo es entender, porque es claro que uno necesita entender, pero se hace más profundo comprenderlo. Entonces, recordamos que cuando nosotros nos metemos en la comprensión, en algún momento nos puede producir un dolor, porque comprender es ver las cosas tal como son, no como creemos que son. Pero también puede producir una gran alegría, porque es liberarnos de una forma equivocada de vivir. Entonces, ahora estamos hablando de que íbamos a definir cómo es la comprensión en la filosofía gnóstica. Pues es aprehensión del conocimiento interior, sin el proceso del razonamiento. O sea, que no hay necesidad de razonar, sino que se comprende, se sabe. Uno sabe que es así. La comprensión no pertenece al tiempo. La comprensión es un instante. Necesitamos por tal motivo comprender que todo es relativo. Comprensión es aprehensión del conocimiento esencial de todas las cosas sin usar el intelecto, sin usar la mente, sin usar aquella actitud de estar pensando y pensando continuamente. La comprensión sale de una manera natural y espontánea. Solo tiene la verdad el que se sienta tranquilo y entonces trata de comprender qué cosa es meditar. Es fundamental meditar. Es fundamental nosotros colocarnos en serenidad. ¿Y qué cosa es meditar? Sentarse allí y entrar en el recuerdo del ser, acordarse de Dios y no solo sentirlo, sino amarlo, amar a Dios, o sea, amar lo divino que vive en nosotros, amar lo esencial, amar la pureza que vive dentro de nosotros. Para eso debemos estar abiertos a lo nuevo, a que se haga su voluntad. Y uno se siente a meditar tranquilo, mientras los otros pueden estar rompiéndose la cabeza por entender aquello o aquello. Lo importante es la serenidad y la tranquilidad en la meditación. ¿Qué es meditar? ¿Cómo practicar la meditación? Sencillo, es muy sencillo. Si dejamos que se meta la mente en esto, va a ser algo muy complicado. Meditar es buscar un lugar solitario, silencioso, y hacer una buena oración, y luego observar la mente.
observar la mente cómo funciona y luego tratar de ver su comportamiento y luego observarlo bien objetivamente, observar como cuando uno observa una película, cuando uno observa algo en el celular, observar con tranquilidad, sin unirnos a aquella imagen y vernos tal cual como somos y rescatar lo que verdaderamente somos y hacernos conscientes si nos hemos comportado mal, porque la clave de esto es reconocer que en muchas oportunidades tenemos comportamientos equivocados. Entonces aprender a liberarnos de aquella forma equivocada de vivir, de pensar. La idea de meditar y de aquietar la mente es la comprensión la que aquieta la mente. Pero no te olvides del ser de Dios. No ambiciones la comprensión. O sea, cuando entramos a la comprensión, se aquieta la mente. Y cuando se aquieta la mente, es algo tan agradable. Hay que practicar aquellos, queridos oyentes. Aprender a aquietar la mente, a serenar la mente. Esto produce una serenidad, una alegría. Esto produce una forma diferente de ver la vida, una forma nueva, novedosa. O sea, comprensión y revelación es lo mismo, porque cuando tú entras en meditación, se produce la revelación. Por eso es importante la meditación. Comprender es que el ser te revela algo, que Dios te revela algo y te lo hace ver. Y cuando tú lo ves, te maravillas de lo que has podido ver en esa revelación. Te maravillas de lo que has podido ver en aquella meditación. Esto es algo formidable. Meditar es algo formidable y comprender es algo verdaderamente trascendental. Debemos comprender que la divinidad se hace carne y no solo es que la carne quiere ser divina, sino que también Dios quiere hacerse humano. Debemos de comprender todo aquello. Miremos qué maravilloso es esto. Tú te enamoras de Dios y Dios se enamora de ti y empiezas a entender la enseñanza de otra manera. Empiezas a entender la sabiduría de otra manera. Empiezas a entender y comprender tu interior de otra manera, como una práctica y no como un entendimiento intelectual. Por eso la gnosis que vive dentro de tu interior puede producir muchos filósofos, pero pocos gnósticos. El gnóstico es aquel que se vuelve un sabio, es aquel que aprende a descubrir sus virtudes continuamente, es aquel que continuamente mantiene en éxtasis continuo, en comprensión continua. Es en esencia esto es, veamos en la comprensión un modo en lo que lo humano se acerca a la conciencia y la conciencia al humano. La comprensión, que es la parte seguramente más importante cuando nosotros nos acercamos a estos estudios o a cualquier enseñanza de sabiduría o a cualquier religión. Pero al mismo tiempo, la parte más difícil cuando metemos demasiado intelecto, cuando metemos demasiado la mente y no damos espacio a Dios. Hay que dar espacio a Dios, hay que dar espacio a lo nuevo. Nuestro primer enemigo es la ignorancia. Hay que combatirla, o sea, reeducarse. Debemos reeducarnos. No sé, sabe si es más peligrosa la ignorancia o saber demasiado. Queridos amigos oyentes de la visiónradio.net, necesitamos comprender y meternos de instante en instante en éxtasis continuos.
y aquietar la mente. Y cuando la mente se aquieta, nosotros vivimos en la armonía. Y cuando se produce la armonía, conectamos con las virtudes interiores. Y cuando conectamos con las virtudes interiores, nos conectamos con los cielos. Y cuando nos hacemos conscientes de los cielos, también nos hacemos conscientes que es realidad que existe un infierno. Hemos estado hablando hoy aquí en la nave de los misterios de la comprensión creadora aquí en la visiónradio.net. Y ha hablado para ustedes Iván Cerón. Y así concluimos en esta tarde. Que la pasen bien y muchas gracias por todo.